Vamos a ver entonces y vamos a ir un poco rápido porque este estudio está ahí, ustedes después lo pueden mirar con más detenimiento, pero vamos a entrar en a mirar simplemente, aparte de toda doctrina, qué es lo que el Padre nos ha dado en su palabra. ¿Cuál es el plan bíblico? El plan bíblico comienza con la creación de los cielos y la tierra. Después de la descendencia de Noé, el Padre elige a un hombre de fe para hacer bendición a las naciones, y ese hombre es Abraham. A través de Abraham, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Ahora, de la descendencia de Abraham, él escoge el que es el pueblo, un pueblo para ser su pueblo para la eternidad, que es el pueblo de Israel. Ya entonces hace a Abraham una promesa. En Génesis 12, 2, 3 le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo quiero que pongamos mucha atención, a esta palabra de todas las familias de la tierra, porque es la bendición que nosotros tenemos que nos va a explicar lo que está ocurriendo en este tiempo. Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy especial, un tiempo que muchas personas ni siquiera entienden. Es un tiempo donde estábamos ubicados en una iglesia o estábamos por fuera, no sé, hay de todas, claro, ahí está el testimonio de muchísimas personas, pero de pronto nosotros escuchamos un llamado para dar un paso de regreso a casa, un paso donde nosotros no entendemos en el principio de qué se está hablando, por qué nosotros estamos recibiendo ese llamado. Aquí en la promesa nosotros encontramos la razón, la semilla de Abraham, el esperma de Abraham, porque esa es la palabra que se utiliza en hebreo, la palabra que designa el esperma de Abraham, se esparciría por toda la tierra. Entonces vamos a ver cómo sigue el plan del Eterno. Un momento. El Eterno confirma la promesa a Isaac. Le dice: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. A Isaac entonces le empieza a prometer también la tierra. También bendice a Jacob en Génesis 28 y le dice: el Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Vamos a tener esto muy en cuenta. La bendición de Jacob le habla de ser multitud de pueblos, no una sola tribu, no un solo pueblo, multitud de pueblos van a venir a ser la descendencia de Jacob. Dice: y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, la tierra que Dios dio a Abraham. El nombre de Israel fue dado a Jacob. Ya sabemos, Génesis 32, 24, 28, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. El vencedor es Israel. Jacob bendijo a José y a Efraín y a Manasés, sus hijos, quienes fueron adoptados por Jacob como hijos. Y aquí viene uno de los puntos en que yo les pido que pongamos más atención, porque esta bendición de Efraín, que casi nadie le pone atención y que antiguamente la ignorábamos por completo, se convierte en la base de todo este tiempo profético. Entonces Génesis 48 nos dice: ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. ¿Eso qué quiere decir? Que Jacob adoptó los hijos de José, a Efraín y a Manasés, como hijos, tan legales como Rubén y Simeón. Es decir, tienen los mismos derechos
tienen lo mismo, entran a ser una tribu más de la tribu de Israel, uno más de los 12 hijos. Ahora, la bendición que le da Jacob a Efraín y a Manasés es muy importante. Dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, a Efraín y a Manasés. Sea perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de Jacob, el nombre de Jacob. Muchos dudan que si Efraín es descendiente de Jacob. Aquí está la prueba en Génesis 48. Sea perpetuado en ellos mi nombre. Efraín puede decir que es de la descendencia legal y directa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Y multiplíquense, dice la bendición de Jacob, en gran manera en medio de la tierra. Es muy interesante porque en la serie de Art Scroll, en el Tanakh, que es un comentario del Talmud, del Midrash y de las fuentes rabínicas, traducen esta parte del versículo como proliferen abundantemente como pescados, como peces. Y la concordancia del Tanakh que también nos habla de que lo que verdaderamente está diciendo en el hebreo es que crezca Efraín y Manasés como multitud de pescados, multitud de peces, que se reproduzcan como peces en la tierra. Entonces, esta es una afirmación muy importante, porque más adelante, yo sé que ya muchos estarán conectando, porque más adelante nosotros vamos a encontrar a Yeshua cuando dice a sus discípulos que los va a hacer pescadores de hombres. ¿Qué es lo que pescan los pescadores? Valga la redundancia, no es nuevo. ¿Qué es lo que pescan? Peces. ¿Y quién se iba a multiplicar como peces? Efraín. Ahora, José, pensando que era una equivocación del padre, en la posición y la clase de la bendición como la estaba dando, le responde, le aclara que, bueno, cuál es el mayor y cuál es el menor, pero Jacob responde con estas palabras. Génesis 48, 19, 20. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, Manasés, también vendrá a ser un pueblo y será engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Multitud de naciones. Ahí también empezamos a conectar con algo muy interesante en el Nuevo Testamento. Cuando se nos dice que Israel será salvo cuando termine el tiempo de la plenitud de los gentiles. Gentiles y naciones es la misma palabra. Gentiles o naciones o paganos es la misma palabra. Aquí en este caso está diciendo que la descendencia de Efraín va a formar multitud de naciones. Y lo bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes que a Manasés. Esta es una bendición que vamos a tenerla en cuenta porque la vamos a ver lo que va a suceder después con todo este proceso. El pueblo de Israel, bueno, vamos a adelantar rápido, permaneció 400 años en Egipto. El Eterno reconoció a sus hijos, miró a los hijos de Israel y los reconoció y los saca de Egipto. ¿Hasta cuándo van a ser sus hijos el pueblo de Israel? ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que eternamente. En Jeremías 31, 35, 37 dice muy claro, si faltaren las leyes del sol, de la luna, de las estrellas, dice el Eterno, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Israel fue llamado para ser la nación escogida del Eterno para siempre. No hay otra nación, nunca la va a desechar. Y el plan desde el Génesis hasta Apocalipsis nos habla única y exclusivamente de Israel. El Eterno reconoció a Israel como su pueblo santo y especial. Dice, porque tú eres pueblo santo para Yud-Hei Bat-Hei tu Elohim. El Eterno tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Él elige un pueblo para que se aparte y ese pueblo sea sal y luz a las naciones.
Él va a formar un pueblo que las demás naciones de la tierra puedan ver, un pueblo con sabiduría, un pueblo en obediencia, un pueblo con bendición, un pueblo en prosperidad, que las demás naciones puedan ver y las naciones mismas tomen por decisión venir a participar o a ser parte de ese pueblo, como vamos a verlo más adelante. El Eterno los lleva al desierto, esto está en el Éxodo 19, y en el Sinaí establece el compromiso de bodas. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, escuchen esta promesa. Si ustedes escuchan mi voz, dice el Padre, y ustedes guardan mi pacto, dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Él es el Todopoderoso, Él es el que manda, Él es el que dice. Ahora, si nosotros le escuchamos su voz y guardamos el pacto, seremos su especial tesoro. Yo creo que no hay unas palabras de amor más grandes para ese pueblo que Él está escogiendo. Dice: y ustedes me serán un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Nosotros nunca habíamos entendido lo que pasaba en el Sinaí y por años aprendimos inclusive a desechar lo que ocurría en el Sinaí. Para nosotros lo que ocurría en el Sinaí era que le habían dado a Israel una pesada carga que no podía cumplir. Qué equivocados estábamos. Esto era una fiesta. Cuando el Eterno va a sacar a Israel de Egipto, le dicen al faraón que van a ir a celebrar fiesta. Ellos van a ir a celebrar, y no cualquier fiesta, ellos vienen a celebrar una fiesta de bodas, un compromiso de bodas. ¿Por qué el Eterno da aquí la Torá? Porque esa es la ketubá. La ketubá es el compromiso de bodas, a lo que la novia se compromete en esa primera etapa de las bodas hebreas, para poder llegar hasta las bodas mismas, ya las bodas finales. La ketubá es a lo que se compromete la novia. Ahora, esto que decir que lo que ocurrió en el Éxodo es un compromiso de bodas, está confirmado en Jeremías 2:2, que habla del tiempo del desposorio. Entonces el Eterno entrega los 10 mandamientos como ketubá, y es allí en el Sinaí, y esto es muy importante de entender, es allí en el Sinaí donde aparece por primera vez la palabra Kaal o iglesia. La palabra kehilá, la palabra congregación, la palabra eclesia en griego, la primera vez que aparece en el Sinaí. Y esto lo vamos a ver después en otros estudios. Lo interesante es que nosotros siempre habíamos aprendido que la iglesia había nacido en Pentecostés, lo cual absolutamente no tiene ninguna validez, porque la primera vez que aparece la palabra es en el Sinaí. Esa es la palabra, la kehilá, o la congregación. Miremos quiénes estaban en el Sinaí para que ustedes vayan entendiendo y vayan adoptando, sobre todo las personas más nuevas, vayan viendo cuál es la identidad que nosotros tenemos. Porque nosotros ahora que ya como que tenemos que salir de la iglesia y como para dónde vamos y quién somos, entonces ni somos judíos, ni somos de la iglesia, entonces todo el mundo nos dice que no somos nada. El judío nos dice: ustedes no son judíos. El de la iglesia nos dice: ustedes tampoco, porque ya ustedes se pusieron la ley encima y ahora, como según esa enseñanza, entonces ahora ustedes volvieron otra vez a la ley y ustedes ya conocen todos los argumentos. Entonces resulta que nos encontramos como sin ninguna identidad, solo sabiendo quiénes estaban en ese compromiso de boda. Nosotros vamos a empezar a entender si pertenecemos o no pertenecemos a Israel. Aceptando el compromiso estaban el pueblo de Israel, las 12 tribus, la casa de Israel, la casa de Judá, los gentiles que habían salido de Egipto y las generaciones futuras de los creyentes en el Elohim de Israel. Esto está en Deuteronomio 29, 10, 15, y es muy importante que ustedes lo lean, porque estas palabras de Deuteronomio 20, 10 dicen: vosotros todos estáis en presencia del Eterno vuestro Elohim, las cabezas de vuestras tribus, o sea, las cabezas de todas las tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio del campamento.
Los extranjeros, ¿quiénes eran? Esos egipcios, perdón, que se añadieron al pueblo de Israel cuando vieron todas las prodigios y las proezas que hacía el Eterno, el Todopoderoso. Entonces ellos decidieron venir a ser parte de ese pueblo escogido, de ese especial tesoro del Eterno. Entonces, pero mire todo, dice, para que entren en pacto con el Elohim y en su juramento que Elohim, tu Dios, concierta hoy contigo. Pablo mismo tomó estas palabras cuando después él habla de que esas generaciones que Pablo a las que les estaba compartiendo también habían estado presentes en el Sinaí. ¿Por qué? Porque dice, habla de las generaciones futuras. Miremos el versículo 13, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante del Eterno, nuestro Elohim, y con los que no están presentes hoy. Cuando esta fiesta de bodas se celebró, tú y yo estábamos allá presentes. Estábamos presentes en el corazón del Eterno, que ya sabía que nos iba a traer a esta tierra para que nosotros tomáramos libremente la decisión de ser parte de su pueblo. Pero noten algo que es muy interesante. Nunca ustedes no van a encontrar en las escrituras una promesa como esta para alguien que sea de un grupo diferente de Israel como la iglesia. Nunca van a encontrar que dice, bueno, y entonces a Israel ya lo desechó y ahora la iglesia le dice, desde ahora ustedes serán. No, estas palabras las dijo el Eterno una vez y para siempre, porque dice que ese pacto es eterno. En 1 Corintios 10 está confirmado. Dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y pasaron el mar y todos fueron bautizados en el mar. Esto lo vamos a entender después en un estudio que es precioso. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora, pero más adelante dice, lo desechó, dice el mismo Pablo, desecharon a Israel, el Padre desechó alguna vez a Israel. Y nunca, nunca, nunca. En Levítico 26 el Eterno anuncia, yo nunca desecharé a Israel ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy el Eterno, yo soy su Elohim. Es que es la palabra del Eterno. Él dio su palabra que ese pueblo iba a ser su pueblo para siempre. Entonces, en Romanos nos dice, ¿ha desechado Elohim a Israel? De ninguna manera, dice Pablo. Nunca, nunca Israel ni fue ni será desechado. Israel es el pueblo del Eterno para siempre. Ahora, después de Salomón, volviendo otra vez acá, ya ustedes saben, algunos conocen por lo menos en la historia cómo sigue en el Éxodo. Ya después ellos pecaron con el becerro de oro y viene todo el juicio, en fin. Pero más adelante vamos a avanzar aquí hasta el tiempo de Salomón, cuando por causa hasta el tiempo de Salomón, las 12 tribus y los extranjeros egipcios anexados a Israel siguen todos juntos. También, lógico, las tribus de Efraín y de Manasés, que las encontramos inclusive situadas alrededor del tabernáculo, liderando otras tribus, como vamos a ver también en estudios posteriores. Pero después de Salomón y como consecuencia del pecado de Salomón, el Eterno dividió a Israel en dos grupos o en dos casas. La casa de Judá, que fue formada por los descendientes de Judá, Benjamín y Leví, y la casa de Israel, formada por las 10 tribus restantes. Esta división, vamos a analizarla muy bien, porque hay mucha confusión al respecto. Hay muchas enseñanzas que dicen que la casa de Israel y la casa de Judá son la misma casa, son una sola casa, que son todo Judá hoy. Yo quiero que hoy miremos en las escrituras si eso es verdad o no, sí, pero en las escrituras, no en doctrina. Entonces, miremos esta división. ¿Ah? Perdón un momento.
quiero, perdón, fue que hubo aquí un corte un momento. Bueno, vamos a mirar a través de las escrituras si en realidad estamos hablando de dos casas o si es la misma casa, o si es la misma casa si la casa de Israel y la casa de Judá son una sola casa o si son dos. Miremos en la división. En la casa de Israel fue el rey, era Jeroboam, y recibió los nombres de casa de José, de Samaria, de Efraín, y fue llevada cautiva a Asiria. Estas 10 tribus del norte fueron llevados cautivos a Asiria. La casa de Judá, el rey fue Roboam. El nombre recibido es el nombre de judíos, hasta hoy se les conoce actualmente como el pueblo judío, y fue llevado cautivo a Babilonia. Estos son diferentes. Pero miremos los juicios y las promesas a cada una de las casas. En la casa de Israel, a la casa de Israel, el Eterno, el Padre les dijo, ustedes van a hacer, esa casa de Israel fue cortada. Esa casa de Israel fue relacionada con Jezreel. Estos son estudios que vamos a ver muy rápido porque, ¿saben una cosa? Si nosotros no entendemos el libro de Oseas, nosotros nunca vamos a tener una identidad correcta. Así que en el libro de Oseas nosotros ya empezamos a encontrar todas estas características y todos estos juicios y promesas a la casa de Israel. Entonces la casa de Israel fue cortada por el pecado, por haber dejado la Torá. En Jezreel el Eterno les anuncia que los va a esparcir por todas las naciones de la tierra. A través de los Ruhama le dice que no va a tener misericordia ni compasión de la casa de Israel, porque la casa de Israel se fue a las naciones y se mezcló con los pueblos gentiles y perdió todo contacto con su raíz israelita. La casa de Israel abandonó la Torá, abandonó su identidad de Israel y se convirtieron en gentiles o paganos porque siguieron falsos dioses. Pero en Lo Amni le promete el Padre que no, le dice que no va a ser pueblo, que no va a ser más pueblo del Eterno. Ahora en Jeremías 3, 6, 8 le da una carta de repudio, pero al mismo tiempo le hace una promesa de misericordia si esa casa de Israel se arrepiente. Este es como el proceso que sigue la casa de Israel. Pero miremos qué pasó con la casa de Judá, que son las tribus que quedaron en Jerusalén, las que fueron llevadas después cautivas a Babilonia. ¿Qué juicios y qué promesas hay para Judá? A Judá le dice el Eterno que siempre va a tener misericordia y perdón por amor a David. Le dice que aunque Judá peque, nunca los va a desechar por amor a David. Diferente a la casa de Israel, porque a la casa de Israel sí le dijo, ustedes dejaron la Torá, ustedes ya no son mi pueblo, ustedes ya no van, ustedes se van a ir, yo no voy a tener misericordia ni compasión. En cambio, la casa de Judá le dijo, aunque pequen, nunca los voy a dejar. Uno escucha muchas veces, y ese era el argumento que nos daban a nosotros en la iglesia cuando nos decían, no, porque es que ellos crucificaron a Jesús y entonces ellos no lo quisieron recibir y entonces por eso los desecharon. Eso de ninguna manera es cierto. La palabra nos dice que ni es cierto eso de que lo dejaron, lo desecharon, después lo entendemos, pero no es cierto que aunque Judá peque, Judá puede pecar y va a recibir castigo por su desobediencia, pero de ninguna manera va a ser desechado. Tiene una promesa de salvación en Oseas 1:7 que le dice que a Judá lo va a salvar no con espada, no con ejército. Él mismo es el que va a salvar, él mismo es el que a través del Espíritu va a hacer que Judá sea salvo. Y esto lo vemos en las profecías también de Zacarías 12. En Salmo 89:25 dice el Eterno con respecto a Judá, si ellos dejan mi Torá, los voy a castigar, pero nunca voy a quitar de ellos mi misericordia. A la casa de Israel le prometió el Eterno que sería el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar ni medir. Y le hace una promesa. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, ustedes son hijos del Dios viviente. Esa promesa se la hizo a la casa de Israel. ¿Por qué no se la hizo a la casa de Judá? Porque nunca la iba a desechar.
En cambio, como a la casa de Israel sí la desechó, hace la promesa que cuando en este tiempo que estamos viendo cumplida esa promesa de ver la casa de Israel incontable como la arena del mar. Fíjense un detalle muy claro. El pueblo judío es contable, es contable. Ellos mismos tienen las estadísticas de cuántos, se habla de un pueblo de tantos millones de personas. Es un pueblo contable, y así ha sido por generaciones. En cambio, la promesa que se hace a la casa de Israel es que será incontable como la arena del mar. Hoy estamos viendo miles de personas levantándose a través de todo el mundo, en todas las naciones. Estamos viendo levantarse las personas que vienen hasta sin saber quiénes son, pero dando los pasos de regreso a casa sin entender la identidad. Toda esta promesa de que en el lugar donde nos fue dicho que no éramos pueblo, nos iban a decir, ahora sí son hijos del eterno viviente, está confirmado en Primera de Pedro 2:10 y en Romanos 9. En Levítico 25:25 nos advierte que la redención tiene que venir por parte de un hermano. Y Yeshua, que nació en la casa de Judá, es el único que puede redimir la casa de Israel. Por eso Yeshua nace en la casa de Judá, para redimir a la casa de Israel. Ahora, Oseas 8:8 dice que la casa de Israel sería tragada, literalmente es la palabra que utiliza, por los pueblos gentiles. ¿Eso qué quiere decir? Que perdería por completo la identidad israelita. La casa de Judá, aunque esté esparcida por el mundo, nunca ha perdido la identidad israelita. La casa de Judá sigue siendo, ustedes lo pueden ver en todas las biografías, si un judío nació en Alemania, es judío alemán, y conserva su judaísmo aunque tenga la nacionalidad de Alemania o la tenga de Estados Unidos o de cualquier país del mundo. El judío nunca ha sido tragado por el pueblo gentil, y el judío nunca ha abandonado la Torá. Ahora, también nos dice una promesa que es preciosa y que la estamos viendo nosotros hoy cumplida. Dice, la casa de Israel será zarandeada al final de los tiempos de entre las naciones. Ustedes saben lo que es una zaranda. Bueno, pues yo que nací en la tierra del café, yo que nací en el eje cafetero en Colombia, sí sé bien de memoria qué es una zaranda. Todo se pone sobre esta malla y empieza a moverse de tal manera que vayan cayendo, se separen los desechos del fruto. Entonces, hoy ¿qué es lo que estamos viendo? Que el Padre está zarandeando las naciones. El Padre está moviendo las naciones y está haciendo que los verdaderos hijos, los que de verdad tienen su oído atento al llamado del Padre, los que estábamos allí permaneciendo, le escucháramos y empezáramos el camino de regreso a casa. Hoy está removiendo estructuras, hoy por eso vemos como una crisis en todas las iglesias, gente que pregunta, gente que ya no sabe ni qué es lo que va a creer. Hay todo un terremoto, digamos, en medio de las iglesias, y esto está siendo difícil de manejar para los pastores. Pero el problema, ¿cuál ha sido? Esto es una bendición, no un problema. El problema, ¿cuál ha sido? Que no hemos venido a la Escritura a ver qué es lo que está ocurriendo. Si todos los pastores entendieran este zarandeo del Eterno, entonces simplemente le dirían a sus ovejas, bueno, hora de dar un paso adelante. Aquí nos está hablando el Padre, de manera que vamos a buscar en su palabra cuál es la instrucción a seguir. Entonces también a la casa de Israel, Oseas 3, del 1 al 3, le promete que va a resucitar después de 2 días. ¿A ustedes les parece que es simplemente coincidencia? Que después de 2000 años de haber venido Yeshua, que dijo que había venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pasaron 2 años y después de los 2000 años es que comienza este movimiento, que comienza otra vez a resucitar esa casa de Israel. ¿Ustedes creen que eso es coincidencia?
Mis amigos, eso no es coincidencia. Oseas 3:1-3 estaba anunciado que iba a resucitar la casa de Israel después de 2 días. La palabra nos dice que un día son como 1000 años como un día. Así que aquí estamos en el tercer día, pasados los 2000 años, aquí estamos levantándonos otra vez, poniéndonos en pie y recibiendo ese nuevo bautizo del Rúa que nos permite a nosotros volvernos ahora a la Torá. En Ezequiel también dice que se recibirá un castigo diferente, un castigo para la casa de Israel diferente al castigo de la casa de Judá. Ahora, en Jeremías 31:10 el Eterno anunció: oíd palabra del Eterno, naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. ¿Quién fue el que esparció a Israel después del pecado de Salomón? El Eterno. El Padre mismo fue el que dijo, porque si ustedes continúan leyendo la historia de la división de Israel en las dos casas, ustedes van a ver que él mismo ellos hacen un intento de volverse a unir, pero el Padre les dice: no lo hagan, porque fui yo el que los dividió. El plan entonces comienza con la división de Israel. La casa de Judá va a permanecer con el Padre, va a permanecer en su herencia israelita, va a permanecer en la Torá, mientras que la casa de Israel se va a ir al mundo, se une con los paganos, pierde su identidad israelita y ya ni sabe quién es, ni sabe de dónde viene. Simplemente en este tiempo de resurrección es que se acuerda: uy, tengo en la casa de mi Padre, allí hasta el siervo más pequeño tiene todo lo que yo no tengo afuera de aquí en las naciones donde estoy. Así que ya saben de lo que estoy hablando, como vamos a ver ahora. ¿Cómo fue anunciada la reunificación de Israel? La reunificación de Israel, y miren la diferencia en la reunificación. Dice que la casa de Israel iba a ser llamada por el Eterno con un silbido. Con un silbido. Un día el Eterno, dice Zacarías 17, un día el Eterno silbaría desde los cielos. Hagan de cuenta como él lanza un silbido desde los cielos, y toda la casa de Israel, los descendientes de esas tribus que se fueron al norte, que dispersas por todo el mundo, escucharían el sonido y dirían: uy, algo está sucediendo, porque yo quiero irme de donde estoy para regresar a la casa de mi Padre. Entonces, eso estaba anunciado en Zacarías 17. ¿Y para qué es el regreso? Para volver a la Torá. Lógicamente, ese llamado no es para Judá, porque Judá nunca ha dejado la Torá. Esa es una de las primeras pruebas que encontramos de que no es verdad que haya una sola casa, que Israel sea solo Judá. No es verdad, porque el llamado a Judá es diferente, como vamos a ver. La casa de Israel debe entender que la Torá es el compromiso de bodas. Entonces, por eso es que nosotros estamos regresando a la Torá. Ustedes se han preguntado algo que de verdad no tiene como lógica. Mire, nosotros escuchamos por años. Seguramente que ustedes todos son más jóvenes que yo. Y entonces yo llevo muchos años escuchando lo mismo. Pero ustedes, según el tiempo que llevan de creyentes, ustedes han escuchado que hablar mal de la Torá. Ay, la Torá es que es una pesada carga que nadie puede llevar, es que es estar bajo maldiciones, que no sé qué. Siempre nos hablaron mal de la Torá. Ustedes han pensado: ¿qué pasa? ¿Por qué fue lo que sucedió en nuestro corazón? Que cuando escuchamos el llamado del Padre, lo primero que quisimos ir a buscar fue la Torá. ¿No les parece curioso? Porque nosotros hubiéramos podido querer volver a la casa del Padre, pero sin Torá. Bueno, volvemos, pero no a la Torá, porque la Torá es una pesada carga que nadie puede llevar. No, miren lo interesante. El Padre mismo había anunciado a través de Zacarías que el silbido haría que nosotros buscáramos la Torá. Y entonces ese llamado es el que nosotros tenemos hoy. Por eso cuando empezamos a estudiar la Torá nos llenamos de tanto gozo, y gozo por cumplirla, y gozo por, tenemos que dejar muchas cosas atrás, no importa, pero lo hacemos con todo el amor, porque ese es el llamado que el Padre puso en el corazón. Ahora, la casa de Judá, miren la diferencia. La casa de Judá en este tiempo, y lo estamos viendo especialmente desde 1948,
estamos viendo que la casa de Judá sería llamada de la dispersión. Es diferente el llamado de Judá, porque Judá nunca perdió su raíz, su identidad israelita. Entonces, Judá está llamado a regresar a Israel. Judá está llamado a regresar otra vez de la dispersión, pero lógicamente no está llamado a volver a la Torá, porque ahí ellos la tienen. Ahora, vamos a ver qué pruebas bíblicas encontramos de la reunificación. Aquí voy a pasar rápido, porque como les digo, ustedes pueden entrar después y me gustaría que lo hicieran en el transcurso de la semana, que comprobaran las citas bíblicas que están ahí. Tomen sus Biblias, la versión que ustedes quieran y comprueben que cada palabra sea verdad. Miremos el profeta Oseas rápidamente. El profeta Oseas, ya vimos algo, nos dice que sería cortada, que el padre no se compadecería más. Y nos dice algo muy interesante. Miren, esta es otra diferencia que nos permite asegurar sin ningún temor que la casa de Israel y la casa de Judá son diferentes. Dice que la casa de Israel dejará de celebrar el día de reposo, las fiestas del Eterno y las celebraciones de luna. Eso está en Oseas 2:11. Cuando la casa de Judá ha dejado de celebrar el Shabbat o las fiestas o la luna nueva. Nunca en la historia ellos no han dejado de celebrarla. En cambio, a usted no le llama la atención que nosotros nos cambiaron el día de reposo. Entonces nos lo cambió Constantino por el domingo, pero eso estaba anunciado proféticamente en Oseas 2:11, que la casa de Israel cambiaría el día de reposo. También que dejaría de celebrar las fiestas. Nosotros empezamos a celebrar fiestas paganas, mientras que dejamos de celebrar las fiestas del Padre. Ahora, también nos anuncia que recibirá juicio como la casa de Judá, eso sí, porque siempre va a haber un juicio de parte del Eterno. Si nosotros obedecemos, nos dice Deuteronomio 28, tenemos bendiciones. Pero si nosotros desobedecemos, vamos a tener un castigo. Ahora, le promete entonces la multiplicación a la casa de Israel y la posterior reunificación. Estos ya los vimos, así que vamos a seguir adelante. En Oseas 11:12 nos dice algo muy interesante. En Oseas 11:12 dice: me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. De verdad nosotros estábamos en una mentira tan grande, con tanto engaño. Pero les advierto, como siempre digo, no por culpa de nadie. Eres parte del plan del Eterno, como lo vamos a ver más adelante. Esto era parte del plan. No fue que sus pastores los engañaron, ni que lo hicieron a propósito, de ninguna manera. Yo misma enseñé por muchísimos años en la iglesia cristiana y les digo, siempre lo hice con todo mi corazón, con toda la responsabilidad del caso. Yo leía las escrituras, pero tenía un velo que el Padre anunció que íbamos a tener, que sería quitado cuando terminara la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles, como vimos ahora, ya terminó, el velo fue quitado y hoy podemos ver la palabra. Así que nadie los engañó. No fue que el pastor los engañó, no fue que el líder o el maestro del estudio bíblico. No, es que simplemente eso era parte del Padre, mientras la casa de Israel se multiplicaba como la arena del mar. Oseas 11:12 entonces dice que mientras la casa de Israel está llena de engaño y de mentira, Judá aún gobierna con Elohim y es fiel con los santos. Y eso lo vemos pues hasta hoy. Digamos que con todas las lo que nosotros podamos discutir en este momento por ejemplo, de tanta pueblo judío que se dice hoy ser secular y no creer en el Eterno, que eso es una cosa impensable, pero, perdón, no importa. De todas maneras, recuerden, el Padre dijo que nunca iba a desechar a Judá y que Judá iba a gobernar. Entonces, dice que por muchos días, miren esta promesa, dice, por muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin sacrificio, sin éfod y sin terafines. Pero después volverán los hijos de Israel y buscarán al Eterno su Dios y a David su rey y temerán al Eterno el fin de sus días. Lo que hoy está ocurriendo. Nosotros vivimos sin sacrificio, sin éfod, ni sabíamos que era eso. Pero volveríamos y aquí estamos otra vez corriendo a los brazos del Padre. La casa de Israel, Efraín, dice también en Oseas 8:11 que iba a desconocer la Torá.
Miren qué lindo, lo que nosotros de verdad hicimos, que no íbamos a conocer. O mire como dice Oseas 8:11, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, les escribí las grandezas de mi Torá y fueron tenidas como cosa extraña. Para nosotros la Torá fue algo extraño. Hasta ahora nosotros estamos entendiendo qué es la bendición de la Torá. Dice también que le resucitaría después de 2 días, ya lo dijimos, se arrepentiría de su idolatría. ¿Cuánta idolatría teníamos? ¿De cuánta idolatría salimos de la Iglesia Católica? Nosotros venimos en un proceso de limpieza. Si ustedes se dan cuenta, digamos los que han seguido, a mí me tocó personalmente empezar por unos padres que sabemos que los obligan a convertirse a la Iglesia Católica. Nosotros crecemos como católicos, pero un día el Padre nos saca de ahí porque nos abre los ojos, al menos en parte, y nos permite ver la idolatría y todas estas cosas que nos hicieron salir. Entonces damos un paso hacia la Iglesia cristiana. Allí ya dejamos atrás imágenes y muchas cosas, y hoy nos da el siguiente paso para venir a la casa. Y hay promesa de bendición. Yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Aquí es donde entendemos la gracia. Ese es un tema que también vamos a estar tocando en uno de todos estos jueves, porque yo quiero que vamos entendiendo todos esos conceptos. Ahora, ¿qué dice Isaías? Miren la profecía de Isaías. La profecía de Isaías es preciosa. Dice, Isaías 2 y Miqueas 4 dice, las naciones volverán a la Torá o a la ley. Las naciones, los gentiles volverán a la Torá o a la ley. Eso está escrito, eso está profetizado. Cuando hoy encontramos personas que nos dicen, ay, ¿usted qué hace cumpliendo la Torá? Si usted no es judía, eso no es para usted, vaya, apréndase las leyes de Noé y las leyes noágidas y todo ese mundo de historias y de piedras de tropiezo que encontramos en el camino. Nosotros simplemente debemos tener en nuestro corazón y en nuestra boca Isaías 2 y Miqueas 4 para decirles, ¿sabe qué? Las naciones volverían a la Torá. Nosotros, aunque vengamos la mayoría del pueblo latino especialmente, son descendencia de los judíos sefarditas, que fueron obligados a volverse al catolicismo. Y en el catolicismo perdimos todo contacto con la Torá. Perdimos todo contacto y mucho pueblo judío ha dejado atrás la Torá por una u otra razón. Sus descendientes ya ni conocen la Torá, pero saben el milagro tan grande que el Padre había prometido en Isaías 2 y Miqueas 4, que todas las naciones volverían otra vez a la Torá. Dice, y acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Ustedes creen que estamos en lo postrero de los tiempos? Para mí no hay ninguna duda. Y con las cosas que están sucediendo esta semana, menos, yo creo que estamos más allá de los postreros tiempos, estamos en el final de los tiempos. Entonces dice, acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado, o sea, el monte de Sión como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Elohim de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Esto es una promesa preciosa porque ahí estamos nosotros. Tu nombre está ahí. Tu nombre está presente cuando dice que volveríamos al monte de Sión. Y es lo que estamos haciendo. ¿Cuántos judíos, cuántos gentiles están de regreso hoy a la Torá? El Padre los llamó, el Padre silbó desde los cielos y dice, todos otra vez para la casa, porque estos tiempos se acabaron. Recuerden, ¿quién es el que va a guardar a Israel en los últimos tiempos? El Eterno. Él es el que dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Por eso está llamando a su pueblo, vengan otra vez para mí, para mi monte santo. Vengan que yo aquí los voy a guardar de la hora que viene sobre el mundo. Isaías 7:14 nos dice que el Mesías de Israel nacería de una virgen y su nombre sería Emmanuel, que quiere decir Elohim con nosotros.
También hay una promesa del Mesías para la casa de Israel. Y miren esta promesa tan linda. Dice, no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Zabulón y Neftalí son de las tribus que se fueron al norte, son de las tribus de la casa de Israel. Dice, pues al fin llenará, la primera vez, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Inclusive les doy un dato que es muy interesante. Siempre en la tradición judía, siempre se dijo que el Mesías tendría que nacer y morar en Galilea antes de venir a Jerusalén, morar en toda esa tierra, porque precisamente basado en la promesa de Isaías. Entonces dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué la casa de Israel estaba en tinieblas? Porque abandonó la Torá. Todo el que abandona la Torá, sea judío o sea de la casa de Israel, está en tiniebla porque la Torá es luz, es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Entonces dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció. Estábamos muertos espiritualmente y de pronto vuelve la luz. Cuando abandonaste la Torá, quedaste muerta espiritualmente o muerto espiritualmente. Pero cuando viene la Torá de nuevo a tu vida, otra vez la luz, vuelves otra vez a la vida. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Todopoderoso, de Yahweh de los ejércitos, hará esto. Esa era una promesa para la casa de Israel. ¿Por qué? Porque Él vendría para llevarnos otra vez a casa. Recuerden, Yeshua lo dijo. Yo vine solamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas ovejas que andaban en tinieblas, en gran luz, en tinieblas y gran luz le resplandeció. Isaías 10:20 también nos anuncia que solo un remanente de cada casa se salvará. Mire, esto es muy importante de entender, no por el hecho de ser Israel, no por el hecho, por ejemplo, de una persona haber nacido en un hogar judío, y hasta hoy haber continuado de generación en generación siendo parte del pueblo judío, no por eso es salvo. Realmente solo se salvará un remanente. ¿Qué remanente es ese? El remanente que permanezca fiel a la Torá. Nos dice Isaías 10:20, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Yahweh, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. Ustedes recuerdan esa expresión de muchos son los llamados y pocos los escogidos. De toda esa multitud que ha seguido a Yeshua y de toda la multitud que ha formado las generaciones de la casa de Judá, solo un remanente que permanezca fiel al Padre y fiel a la Torá, esos serán salvos. Entonces dice el Eterno que esa es su palabra. También en el capítulo 11 nos habla de la época del Mesías. Dice que acontecerá en aquel tiempo, nos está hablando del tiempo del Mesías, que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y la habitación será gloriosa. Y asimismo acontecerá en aquel tiempo, que el Eterno alzará otra vez su mano. Mire que habla de dos tiempos en los que va a recobrar al remanente del pueblo. ¿Por qué dos tiempos?
porque uno es el tiempo cuando vino Yeshua y otro es este tiempo final cuando nos preparamos para la segunda venida de Yeshua. Y dice, levantará pendón a las naciones, esa raíz de Isaí, el descendiente de David, el Mesías ben David. Dice, levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Aquí les voy a explicar algo muy interesante y muy importante. ¿Qué diferencia hay entre desterrado y esparcido? Desterrado es una persona que perdió el derecho a ser ciudadano de un país, por ejemplo. Desterrado quiere decir que no puede volver a su país. Mientras que esparcido quiere decir que aunque está lejos, puede regresar. Por ejemplo, nosotros los latinos que vivimos en los Estados Unidos, estamos esparcidos fuera de nuestros países. No, pero nosotros podemos volver el día que queramos. Nosotros podemos regresar otra vez porque nosotros no hemos perdido la nacionalidad que cada uno de nosotros tiene. Ahora, el desterrado sí es una condición diferente. Entonces miremos, ¿por qué es importante esa diferencia? Porque la casa de Israel es desterrada. Recuerden lo que vimos ahora en Oseas. La casa de Israel sería cortada del todo. Ustedes ya no son mi pueblo, dijo el Eterno. Entonces es desterrada porque no tiene derecho a regresar. Mientras que Judá es solo esparcida. Judá sí tiene derecho a regresar a la hora que Judá quiera volver, porque Judá es esparcida. ¿Cómo es que entonces nosotros podemos volver a Israel? Por eso está el Mesías, porque solo, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por mí se puede volver al Padre. Entonces, esos desterrados, el precio de ese destierro es el que paga Yeshua en la primera venida. Él paga ese precio y Él viene a buscarnos. Por eso dice, voy a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel para que volvamos, vengan otra vez, vamos otra vez a ser parte de Israel porque yo pagué el precio del pecado. Entonces Él paga por el destierro y Judá está esparcido. Ahora miren el versículo 13, hablando del final, se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Esto será al final, cuando ya vuelva Yeshua. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Este es un versículo que es muy interesante porque yo lo veo todos los días. Efraín envidia a Judá y quiere ser como Judá. Entonces Efraín empieza a vivir como si fuera Judá, y a hablar como Judá, y a vestirse como Judá, y a buscar como Judá, porque en cierta forma envidia, y una envidia buena, no estoy hablando de envidia mala, digo como que nosotros de verdad añoramos y queremos tener la seguridad, la identidad, la bendición que tiene Judá. Eso no es malo, no estoy diciendo que eso es malo, eso es natural. Nosotros cuando salimos del cristianismo nos encontramos como sin ninguna identidad. O sea, ni soy de aquí, ni soy de allá. Yo no soy como de ninguna parte. Entonces miramos a Judá, que tiene una identidad, que tiene un nombre, que es recibido, en medio del pueblo. Y entonces nosotros en la casa de Israel empieza a pensar, oye, ¿será que me tengo que volver judío entonces para tener identidad? Pero ¿qué pasa también al contrario? Dice que Judá afligirá a Efraín. Entonces encontramos el proceso también contrario. Yo no podría enumerarles la cantidad de veces que yo he recibido mensajes diciéndome, usted es una mujer, usted no puede aprender la Torá, usted no puede enseñar Torá, usted no puede venir a ser de Israel, usted siga las leyes de Noa, usted no tiene ningún derecho, váyase por otro camino, usted sigue siendo gentil, usted no es Israel. Ahora somos judíos y gentiles, unidos por allá en una cosa que se llama un nuevo hombre en Yeshua, que eso no existe en la palabra. Pero ustedes siguen siendo gentiles, ustedes siguen siendo paganitos ahí, aquí pegaditos. No,
Mire, nosotros tenemos que estar tan seguros de nuestra identidad y esto al final va a terminar. No nos tenemos tampoco que poner a pelear con Judá, ni nos tenemos que poner a pelear con nadie. Nosotros debemos esperar y confiar en las promesas del Eterno. El Padre nos dijo que al final se disiparía la envidia de Efraín. O sea, ya nosotros reconoceríamos quiénes somos, dónde estamos y cuál es nuestra herencia y qué puesto ocupamos en las tribus de Israel, todo esto. Judá ya también empieza ese remanente a volver. Judá va a ser libre de todos los enemigos que hoy tiene, porque el mismo Eterno va a librar la batalla por él. Y ya entonces Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Así que mire que todo está previsto. En el capítulo 14 dice, ya, y el Eterno recogerá a Israel y a ellos se unirán extranjeros y juntará entonces la casa de Jacob. ¿Se dan cuenta? A Israel se unirán extranjeros. No necesariamente todo el mundo tiene que ser con sangre israelita y entonces me voy a hacer el ADN a ver si tengo. Eso no es necesario. Eso no es necesario. Si tú escuchaste el llamado del Eterno, no preguntes, simplemente vas a venir porque el que dice quién viene y quién no es el Eterno, no los hombres. Entonces dice, el Eterno recogerá a Israel y se unirán a ellos extranjeros. Todos los gentiles que quieran venir a ser parte del pueblo de Israel, del único pueblo que va a ser protegido en este tiempo final, entonces va a ser recibido, porque dice, porque el Eterno tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. Es decir, la escogencia de Israel es para siempre y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y formarán la familia de Jacob. ¿Se dan cuenta? No hay una iglesia gentil. No existe una iglesia gentil. Usted todavía está asistiendo el domingo a una iglesia gentil. Mire, mi amigo, si usted me está escuchando es porque escuchó el llamado del Padre. Y yo le digo simplemente esto, dé los pasos rapidito para volver otra vez al día de reposo, para volver otra vez a la Torá, para volver otra vez a la casa. Porque te preguntan que ese es capítulo 14 de qué libro. De Isaías. Es que, perdón, me emociono aquí, no miro el chat. Hasta se me apagó. Bueno, ustedes van a tener un poquito de paciencia conmigo mientras, bueno, listo. Gracias, mientras me acostumbro a 3 monitores aquí al frente mío. Estamos hablando de Isaías. Estamos hablando de Isaías para el que pregunta. Bueno, Isaías 40, en el consuelo de Israel, mire lo que promete. Hablad, consolaos, pueblo mío, hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado. O sea, no se preocupen, no importa qué pasó. Ustedes simplemente consuélense porque ya el tiempo está cumplido, el pecado es perdonado, doble ya recibieron, o sea, ya hemos vivido tantas cosas tan difíciles fuera del pueblo, así que no se preocupen que ya, entonces dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levanta, no temas, di a Judá, he aquí el Elohim vuestro. A todos los judíos que han dejado al Padre, los que se han vuelto seculares, los que han abandonado la Torah, el Padre los llama, vengan otra vez. Y miren, he aquí que dice que el Eterno vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará el rebaño y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Esas ovejitas nuevecitas que apenas están aprendiendo a la Torah, las va a pastorear suavemente el Padre. Por eso les digo que tenemos que luchar para que se acabe esto tan horrible que hay en Facebook, que eso no son sino insultos para las nuevas ovejas. Mire, el Padre los pastorea suavemente, las lleva en su hombro. ¿Cómo va a ser que de nosotros va a recibir maltrato? Y en el 41 que dice, pero tú Israel, siervo mío eres, te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé. No importa dónde estés, en qué sitio de la tierra. Yo no sé si ustedes han visto un video que a mí, yo no sé cuántas veces me ha hecho llorar ese video, donde hay una tribu, y es que no recuerdo en este momento de dónde es esta tribu, pero es una tribu absolutamente aborigen cantando la Shema, que es precioso. Bueno, un día lo vamos a poner acá.
Porque dice, te tomé de tierras lejanas y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí, no te deseché, no temas porque estoy contigo. No temas, esas son las palabras del Padre cuando nosotros venimos a los brazos de Él, eso es lo que nos dice. No temas, estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Mire, todos esos que se enojan con ustedes, que apenas están preguntando, que apenas están dando los primeros pasos, váyanse de ahí, váyanse del lado del que los está tratando mal. No deje que el mismo Padre los va a hacer avergonzar y confundir. Dice, serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Esto es serio porque el Padre ama ese remanente que regresa. Redención, Isaías 43 nos habla de que la redención va a ser por gracia, esa gracia que nunca hemos entendido, pero que ahora la vamos a entender. Y nos dice el Eterno, dice, no temas, yo te redimí, te puse nombre nuevo. Nosotros que decíamos que éramos gentiles, entonces ahora somos Israel. A mucho honor, felices y a todo el que venga a decirle, no, usted todavía es un gentil, un pagano, dígale, lo siento mucho, pero mi Padre, que es el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, me está diciendo a mí que me dio un nombre nuevo, y que cuando yo pase por las aguas estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará, porque yo soy tu Elohim, el Santo de Israel. Recuerden, nosotros creemos en el Elohim de Israel y hemos creído siempre en el Elohim de Israel. Entonces, ¿cómo es que creemos en el Elohim de Israel y creemos que él desechó a Israel y formó una iglesia? Eso no tiene sentido. Entonces, ahora ya sabemos, miren estas palabras tan lindas. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Yo quiero que en este momento se concentren en recibir esas palabras del Padre. Lo que el Padre nos dice. Recuerdan en el Hijo Pródigo, dice que el Padre nos esperaba con los brazos abiertos. Todas estas palabras te está diciendo el Padre, así vengas como una ovejita, apenas medio dando los primeros pasos. A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. De oriente traeré tu generación. De occidente te recogeré. Al norte le diré, da acá. Al sur no te detengas, trae mis hijos. Es tiempo de recoger los hijos. Así que eso es lo que está haciendo el Padre. Congréguense aún a las naciones. Júntense los pueblos. Saquen al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Nosotros en la iglesia estábamos ciegos y sordos. Eso es lo que dice también en Apocalipsis cuando habla a los tesalonicenses. Les dice, échense colirio para que vean, porque nosotros decíamos, nosotros somos los que vemos, nosotros no, aquí estábamos súper bien. Mentira. Habíamos abandonado la Torá, el Shabbat, nosotros estamos en mil errores. Pero la promesa es, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice el Hacedor, el que te formó desde el vientre, no temas. Yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Nos tendríamos que demorar tantísimo y prefiero parar acá y más bien seguir en el próximo jueves, porque ya llevamos 2 horas acá, son las 9, 7:30. No, yo creo que podemos seguir otro momento. No sé si alguien me pudiera hablar por el chat. Bueno, vamos a seguir unos 10 minuticos y terminamos, por lo menos terminamos esta parte de los profetas. Entonces, dice también acuérdate de estas cosas, Jacob, porque mi siervo eres. El Padre nos dispersó por las naciones, el Padre nos está recogiendo. También anuncia Isaías que Yeshua vendrá a levantar las tribus de Jacob y a restaurar el remanente de Israel. Ahora dice que para hacer volver a él, congregar y a levantar las tribus de Jacob.
Dicen, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Te di por luz de las naciones para que sea salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, también miramos en Lucas 1:31 que está profetizado que Yeshua reinará sobre la casa de Jacob para siempre, no sobre la iglesia. Dice muy claro, sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Hay un anuncio de redención y no hay un anuncio que nos dice cuán hermosos son los montes, sobre los montes son los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Nosotros hoy tenemos que llevarle este mensaje de la misma, en el mismo orden en que nos enseñó Yeshua. Primero a los más cercanos, a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a la ciudad y hasta lo último de la tierra. Tenemos que anunciar, tenemos que decirle, vuelvan porque el tiempo está muy corto. El tiempo está muy corto. Y dice, también hay una profecía de prosperidad, de ser engrandecido Israel. El mundo se va a sorprender cuando el mundo venga contra Israel. Se va a sorprender de ver una multitud que nadie puede contar, que es la que se pone del lado de Israel. En Isaías 53 nos anuncia el Mesías, nos anuncia el Mesías prometido. Ay, un día hacemos ese estudio que es precioso. Y así vamos viendo que en cada una de las promesas que ya ustedes pueden leer, encontramos bendición. Pero miren esta promesa de Isaías 56. Yo les pido que ustedes después lean todas las promesas. Pero miren Isaías 56. A los extranjeros que guarden el día de reposo. Miren, si hay alguien que me está escuchando en esta noche y no ha venido a guardar el Shabbat, escuche esta promesa. El que dice, bendecido el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. Bendecido el que guarda el Shabbat para no profanarlo y el que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue al Eterno no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni dígale eunuco soy árbol seco, porque así ha dicho el Eterno. A los eunucos que guarden mi Shabbat y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, oigan esta promesa. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre mejor, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle, y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que abracen el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi monte santo. Imagínense la promesa por guardar el Shabbat. ¿Cómo no va a ser que estamos tan felices guardando Shabbat? Nosotros ya lo vemos en ese gozo en que entramos desde hoy, ya mañana nos preparamos para el Shabbat y estamos tan felices porque sabemos que la promesa es que el Padre nos llevará, nos dará un lugar en su casa, dentro de sus muros. Nos dice, nos llevará al monte santo, nos recreará en la casa de oración. Nuestros holocaustos y sacrificios serán aceptados porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. También nos dice que anunciemos al pueblo la rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Mire, nosotros estamos en una época muy, muy curiosa que ya fue profetizada, que dice que a lo malo llamaríamos bueno y a lo bueno malo. ¿Saben qué es malo hoy? Anunciar qué cosas son pecado. Entonces uno es fanático y está atacando y está haciendo sentir mal a la gente. Hoy, según el hombre, lo correcto es decirle a todo el mundo que tranquilo, no se preocupe y hacer sentir bien al hombre, aunque al hacerlo sentir bien lo estemos condenando a una eternidad sin el Padre. Eso no es lo que dice el Eterno. No tengan miedo, no tengan temor de anunciar lo que el Padre ha ordenado. Dice, no teman de anunciarle a la casa de Jacob su pecado, porque me buscan cada día y quieren saber de mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la Torá de su Elohim, y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Mire, eso fue lo que pasó con la iglesia. No, nosotros somos muy santos, nosotros aquí, pero si habían dejado la Torá, entonces ¿cuál santidad puede haber? Si ni siquiera se conoce cuáles son los mandamientos.
Ahora, hay toda una promesa de restauración, hay una promesa, lógicamente, de volver a Sión, hasta que terminamos con la gloria futura de Sión. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Es verdad, nosotros estamos viendo ya todas esas tinieblas sobre el mundo. Y viene un tiempo de un juicio muy, muy fuerte. Pero dice, mas sobre ti amanecerá el Eterno y sobre ti será vista tu gloria. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere será asolado. Y la gloria del Líbano vendrá a ti y le anuncia todo lo que viene bueno en el milenio. Y vendrán a ti humillados los que te afligieron, y las pisadas de tus pies se encorvarán sobre los que se escarnecían, y te llamarán ciudad de Yahweh, Sión del Santo. Y en lugar de estar aborrecida y abandonada, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas la gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, y el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy el Eterno, soy el Salvador tuyo y el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Nunca más se oirá en tu tierra violencia. Esta es la promesa para todos los que estamos volviendo a la casa. Ni destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Eterno te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Y en el 61 termina diciéndonos, y con esto vamos a terminar por el día de hoy, para que podamos seguir sin afán, porque hay tanto que aprender en cada una de estas profecías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Yahweh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza, o sea, anunciar este tiempo final, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno, para gloria suya. Todas estas promesas se van a cumplir. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos un Elohim verdadero y su palabra no falla. Es una maravilla que nosotros tengamos una Biblia en nuestras manos, escrita por tantos autores, escrita en diferentes tiempos, escrita añadida, maltratada, como quiera. Pero ¿saben una cosa? Nosotros tenemos un Padre poderoso y soberano, y Él hace como quiere, y por más que han querido destruir su palabra, no lo han logrado, ni nunca, no lo van a lograr. Al final, según la profecía, dice que no vamos a poder la palabra, porque ya en el tiempo final será prohibido encontrarla. Entonces la vamos a tener grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso tenemos que estudiarla hoy con mucho juicio, porque hoy tenemos que memorizarla. Entonces dice que por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor la justicia y la salvación se encienda como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia y los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que en la boca del Eterno nombrará, y serás corona de gloria en la mano del Eterno y diadema del reino en la mano del Dios tuyo. Pasad por las puertas. Mira esto, terminamos con estas palabras. Pasen por las puertas. ¿Cuál es la puerta para nosotros los que estábamos dentro del pueblo gentil? Yeshua dijo, yo soy la puerta, al que por mí entre será salvo. Olvídense, y esto lo vamos a entender más adelante, que la palabra del Eterno dice que no es por guardar la Torá que nosotros volvemos otra vez al pueblo. Tiene que ser a través de Yeshua, y una vez que somos parte del pueblo, empezamos a guardar la Torá.
Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan, un ejemplo de la vida real, para que entiendan un poco cómo es el proceso del regreso. Nosotros los que vivimos en Estados Unidos y nos hicimos ciudadanos americanos, tuvimos que pasar un proceso donde le pedimos al gobierno que nos permitiera, que nos diera el privilegio de ser ciudadanos americanos. Hicimos todo un proceso, una petición, ellos nos contestaron, hicieron los exámenes, etcétera, todo esto. Una vez que ellos dijeron sí, los aceptamos como ciudadanos americanos, entonces nosotros hicimos un juramento para cumplir todas las leyes de los Estados Unidos de América. Ahora, la pregunta, para que me entiendan el ejemplo para dónde voy. Si una persona que vive en España o una persona que vive en Colombia o en cualquier parte, dice, bueno, yo voy a empezar a cumplir todas las leyes de Estados Unidos. Voy a empezar a cumplirlas. ¿Ustedes creen que alguna vez le van a dar la ciudadanía de los Estados Unidos porque esté cumpliendo las leyes? No, tiene que pasar el proceso, tiene que hacer la petición al gobierno. Lo mismo es con Israel. Nosotros los que abandonamos la Torá, no importa si venimos de Judá o si venimos de alguna tribu del norte o si somos gentiles simplemente, no importa. Pero si queremos regresar a Israel, tenemos que pasar el proceso y el proceso se llama Yeshua HaMashiach. Yeshua fue el que pagó con su vida ese precio, el precio de muerte que significaba el haber dejado la Torá. No hay, eso lo vamos a entender también después, en qué consistió el pecado de muerte que pagó Yeshua. Pero de todas maneras, él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, solo por mí pueden ustedes volver otra vez a la casa del Padre. También Yeshua anunció, él anuncia que solamente Él es el único intermediario entre el Padre y nosotros los hombres. Así que ese es el proceso. Y una vez que somos admitidos dentro de Israel, nuestra obligación es guardar la Torá. Entonces, volviendo ya acá, cuando nos dice, pasad por las puertas, pasad a través de todo el proceso, barred el camino, porque nosotros tenemos que dejar atrás muchas cosas. Nosotros venimos con muchas costumbres que son prohibidas por el Padre y las tenemos que dejar, no importa si nos gustan o no. Dice, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Yo sé, por ejemplo, que para muchas personas sigue siendo una piedra de tropiezo, por ejemplo, el tener que aceptar que tenemos que obedecer con una alimentación ordenada por el Padre, con una alimentación kosher, que tenemos que dejar, por ejemplo, el cerdo que toda la vida fue parte de nuestro menú. No importa qué tan bueno sabía, no importa si nos gustaba, el detalle muy claro es, nosotros tenemos que barrer el camino, allanar la calzada, quitar las piedras, pero buscar la obediencia, alzar ese pendón a los pueblos. Dice, he aquí que el Eterno hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimido del Eterno, redimido de Yahweh, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Y juntará el Eterno todas las naciones para ver su gloria. Y saben una cosa, una noticia que es muy buena. Mire, para quienes nos dicen que los gentiles somos como ciudadanos de segunda o por allá como pegados al paseo, olvídense. Isaías 66 del 18 al 21 nos dice que también en el tiempo ya del milenio del reinado, gentiles serán sacerdotes y levitas. Porque en ese tiempo es el Eterno el que va a determinar a dónde va a estar cada uno de nosotros. Pero lo importante es que estemos allí dentro de la casa. Con esto terminamos la profecía de Isaías. Y como vamos a entrar en una profecía tan importante que merece tanto tiempo también de
para que lo vamos degustando y vamos aprendiendo. Entonces vamos a dejar hasta acá hoy y el próximo jueves continuamos mirando el plan del Eterno desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a ir despacio aprendiendo, degustando la palabra, haciendo lo que ese pueblo hacía con Esdras, que escuchaban la palabra, le ponían el sentido, es decir, tratando de leer cada palabra. Recuerde, la escritura se lee como está escrita, literal. No hay que ponerle tanto misterio, ni para dónde va, ni si la tienen que explicar o no. Es así, solo leamos y todo tiene sentido. Y ustedes van a ver más adelante cómo lo que aprendimos, porque yo sé que estos textos son bien desconocidos para nosotros los que estábamos en la iglesia cristiana. Son bien desconocidos, pero cuando entremos al Nuevo Testamento, ustedes mismos se van a sorprender de cómo lo van a entender de otra manera. Así que vamos a seguir en este estudio, vamos a orar. Yo les ruego que allí donde ustedes están, cierren sus ojos y vamos a darle gracias al Padre. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias porque hemos escuchado unas palabras de amor tan grande, de un amor tan grande que nosotros no lo podemos entender. Porque pecamos contra ti, porque nosotros nos rebelamos contra ti, porque dejamos tu palabra, dejamos tu Shabbat, dejamos tus fiestas, te desobedecimos por años, Padre, pisoteamos tu Torah diciendo que era maldición. Tantas cosas, Padre, que hoy comprendemos que cuánta necedad había en nuestra boca, pero solo un corazón amoroso como el tuyo podía tener tanta misericordia para abrirnos no solamente el camino de regreso, sino para recibirnos con palabras tan preciosas. Padre, gracias, porque tú no nos recibes con recriminaciones, tú no nos recibes con regaños, tú nos recibes con amor. Por eso dice la parábola del hijo pródigo, que tú esperabas afuera de la casa, allí en el camino esperabas nuestro regreso. Padre, gracias porque hemos podido sentir tus brazos alrededor nuestro diciéndonos, ven para acá, tú mira que te prometo y te prometo y te prometo felicidad, paz, gozo, bendición, prosperidad. Todo lo bueno lo tienes para nosotros. Gracias por habernos sacado, Padre, de donde estábamos nosotros, sin identidad y confundidos. Pero Padre, en esta noche también quiero que nos unamos y nos unimos para pedirte que tú mismo vuelvas a llamar, silbes aún más fuerte, para que todas esas ovejas que hay en las iglesias, en las calles, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, se levanten y vuelvan y escuchen ese llamado y se pongan en pie. Yo te pido, Padre, por pastores, Padre, porque tú sabes que si el pastor escucha, siguen las ovejas también detrás. Yo te pido por pastores con valor, con la certeza de servirte a ti antes de cualquier otra cosa, que levanten su voz para decir, hoy estamos de regreso a la casa, congregación. Hoy vamos a hacer cambios porque el Padre ya nos abrió los ojos. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por abrirnos los ojos, gracias por amarnos, gracias por traernos, gracias por tu bendición. Te pedimos que toda esta semana tú nos bendigas, que mañana nos des un Shabbat lleno de gozo, de paz, que tú nos sigas hablando, enseñándonos tu Torah. Bendice los líderes que hoy nos están congregando, bendice las personas que nos están enseñando. Padre, y abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para entender tu palabra, para gozarnos como ese pueblo se gozó con Esdras. Y Padre, ahora nos retiramos a descansar bajo tu cuidado, bajo tu protección. Y te pedimos bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestra protección para nuestras vidas. Guarda nuestra entrada, nuestra salida. Bendice nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras familias, todos nuestros seres queridos. Padre, que todos podamos regresar rápidamente bajo tus toldos, allí para estar allí bajo tus alas. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach y te damos gracias y a ti la gloria y la alabanza y todo lo que hay en el amor que hay en nuestro corazón para ti, Padre. En el nombre de Yeshua oramos. Amén y amén. Esperamos que esta enseñanza
hasta en lo que llevamos hasta ahora, ya hubiera tocado tu corazón y ya empieces a tener, entendimiento. Cualquier duda que ustedes tengan, me pueden escribir a mi correo a lilianahunter@gmail.com. Me pueden escribir haciéndome las preguntas que quieran y así vamos a ir teniendo cada jueves al final del estudio, ya con los que se quieran quedar. Me parece que sería muy bueno tener un ratico de preguntas y respuestas. Entonces, las preguntas que ustedes quieran hacer, especialmente acerca del tema, sería muy bueno que ustedes se vayan centrando como en el tema, pero de todas maneras cualquier pregunta, envíemela y vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas después de la enseñanza, para que ya las personas puedan retirarse a descansar, los que no estén interesados en las preguntas, y podamos nosotros entonces compartir. Que el Todopoderoso los bendiga, que el Todopoderoso les haga sentir ese abrazo y ponga esas palabras que hoy escuchamos tan preciosas en sus corazones. Buenas noches y shalom, y que Él a través de los sueños también hable a nuestras vidas, el Padre nuestro amado. En el nombre de Yeshua, verdad que pedimos toda esta bendición. Amén y amén, y nos veremos el próximo jueves a las 7:30 mediante la voluntad del Eterno. Gracias a todos los que compartieron este estudio y muchas bendiciones. Hasta luego.